Buenas, buenas. Seguimos con otro de los milagros del Evangelio de Marcos para la UEAN, Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Soy Alfredo Rodil Martínez, desde aquí, de la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, para profundizar en nuestra vocación y en nuestra misión y en nuestra pastoral de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Vamos directamente al relato. Marcos capítulo 4, versículos 35 hasta el 41. Este día, al atardecer, les dijo: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a tratar de profundizar en este relato y, como siempre intentamos hacer, buscamos el sentido profundo que hay en cada milagro. Sabíamos que cada milagro tiene un mensaje, una significación que nosotros tenemos que desanudar, interpretar, descubrir, ¿no? Entonces, para poder hacerlo con este milagro, tenemos que tener muy en cuenta el contexto en el que está ubicado en el Evangelio de Marcos. Fíjense que un poquito antes Jesús eligió a los 12 para que vayan a predicar, a expulsar demonios. Y ahí nomás les empieza a explicar estas parábolas de la palabra de Dios, las parábolas del reino. Lo hace casualmente arriba de esta barca, la barca esta con la que lo cruzan a la otra orilla, precisamente arriba de esta barca, ¿no? La gente escuchando en tierra. Este, mm, bueno, ahora, claro, quizás uno podría decir, bueno, vamos a leer este relato e interpretarlo como si fuera simplemente un hecho histórico. Bueno, Marcos lo escribió porque hasta quizás podría haber sido él mismo uno de esos que iba con esas barcas que acompañaban a la barca de Jesús, haber sido testigo ocular de lo que sucedió, o se lo contó a alguno de los discípulos, a alguno de los cercanos. Bueno, pero simplemente podría haber sido eso, poner en el Evangelio un relato nomás de lo que pasó. Vos sabés que cruzaron, vino no sé, el viento, bueno, casi se hunden y él hizo el milagro de que no se hunda. Bueno, podría ser simplemente ese relato, pero como ya estamos acostumbrados a descubrir que cada milagro en el Evangelio de Marcos tiene un sentido fundamentalmente teológico. Ese es el sentido que nosotros queremos pesquisar en este milagro también. Y para eso, ya que estamos en el contexto de las parábolas es llamativo. Termina con las parábolas y les manda: vamos a la otra orilla. Bueno, algunos tienden a pensar que esta también es como una parábola, pero una parábola en acción, ¿no? Una parábola donde él también les enseña algo, les transmite un mensaje, una enseñanza, pero con un hecho concreto, un hecho histórico, un hecho que tuvieron la oportunidad de vivir, lo transformó en un acontecimiento teológico de fe, ¿no? Entonces les voy a proponer una lectura simbólica, alegórica podríamos decir. Cada parábola tiene un mensaje central. Bueno, las alegorías son muy parecidas, pero tiene dentro de ese mensaje central varios mensajes específicos. Bueno, yo les voy a proponer eso, encontrar varios descubrimientos en este milagro, pero para eso sí o sí tenemos que tener un gran contexto que están en relación a este milagro, que es el hecho de Jonás, del Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan de Jonás, y también el relato de la creación de Génesis 1. Bueno, vamos con esto a ver qué tienen que ver con este relato.
Bueno, mencionábamos que cada parábola tiene una enseñanza central, ¿no? Uno podría preguntarse cuál sería la enseñanza central de este relato, de este milagro, ¿no? Bueno, no sé, cada uno podrá pesquisarlo, ¿no? A mí me parece que está en torno a la voluntad de Dios, ¿eh? Cómo escucharlo a Dios, cómo saber qué quiere y cómo obedecerle, serle fiel, obediente, escuchar su voz y hacer lo que nos pide, ¿no? La voluntad de Dios me parece que es el telón que está en el trasfondo de este milagro, ¿no? Y bueno, se puede establecer un paralelismo muy significativo entre Jesús y Jonás, ¿eh? Porque a los dos les tocó vivir una escena con características semejantes, similares. Bueno, a los dos les tocó hacer una travesía en mar, en este caso Jesús lo hace en el lago de Genesaret, del lago de Galilea. Jonás le tocó también hacer una travesía en mar. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le pidió que vaya a Nínive, a anunciarles que tenían que convertirse, porque si no iba a venir una gran desgracia a toda la ciudad de Nínive y a sus habitantes? Y él, en vez de hacerle caso a lo que Dios le pedía, se mandó a mudar, en un barco. También dormía, como acá Jesús, los dos duermen. Jesús buscando la voluntad del Padre. ¿Recuerdan ustedes que él hace poquitito eligió a los dos y dijo, bueno, los envío para que vayan a predicar, a expulsar demonios? Bueno, acá Jesús está concretando de alguna manera esta voluntad de Dios, queriendo ir a anunciarle el Evangelio a otras personas, a la otra orilla. Ya vamos a ver algo sobre esto, ¿no? Está concretando la voluntad de Dios. Jonás al revés, quería huirle a la voluntad de Dios. Los dos duermen. Nada más que bueno, a Jonás lo despiertan porque, claro, ante terrible tormenta se está hundiendo el barco, le dice, bueno, no le rezás a tu Dios. Y ahí Jonás les confiesa, dice, bueno, en realidad esta tormenta es por culpa mía, porque estoy huyendo de Dios. Bueno, lo tiran del barco, ni bien lo tiran, se calma todo. Viene el tema de la ballena, etcétera, ¿no? Pero ahí se calma. Tuvo que tirarse Jonás de la barca para salvarles la vida a los que iban en la barca, porque él estaba contrariando lo que Dios le pedía. Jesús todo lo contrario. Jesús duerme con la complacencia y la tranquilidad de saber que les ordenó a sus discípulos predicar, expulsar demonios, ya les dio la encomienda, tienen que hacerla ellos. Entonces él duerme tranquilamente porque ya les signó la voluntad de Dios que tienen que concretarla, ¿no? Él duerme tranquilo. Él no tiene que tirarse, al contrario, cuando se despierta o lo despiertan y ve la tormenta, simplemente la calma. Todo lo contrario, es como si fuera una moneda de dos caras, una Jonás, la otra Jesús. Bueno, es interesante tenerlo en paralelo, el acontecimiento de Jonás con este acontecimiento de Jesús. Vamos ahora al otro escenario que también nos interpela, que es el de la creación. Bueno, aludimos también al relato de Génesis capítulo 1. ¿Recuerdan ustedes ese relato de la creación de los 7 días, ¿no? Y vio que era bueno, cada día iba creando cosas que eran buenas. Pero ¿recuerdan ustedes cómo inició todo? Había un desorden, había caos, había vacío, había tinieblas, como en este relato, porque es al atardecer, al anochecer. Este milagro de Marcos acontece en la oscuridad, en similitud con este relato de la creación, sobre el agua, pero un agua caotizada, la tormenta, revolvió todo. Las aguas con tiniebla, con desorden, con caos, con riesgo de la vida. En la creación, desde este caos, el que le puso vida a este caos fue el Espíritu de Dios que revoloteaba sobre las aguas. El Espíritu fue el principio de la armonía, del orden, de la creación. Y la tormenta, en este milagro, hace las veces de ese desorden, de ese vacío, de esas tinieblas iniciales. Pareciera como que en este relato hay como una remembranza de ese relato inicial de la creación, nada más que acá el que está creando, recreando el mundo, es Jesús. Vamos a profundizar un poco en esto.
Vamos entonces con este contexto a profundizar en algunas frases representativas de este texto. Al atardecer, pasemos a la otra orilla. Dos frases introductorias de este milagro. Al atardecer, bueno, que alude a la oscuridad. Ya en algún milagro anterior hicimos nosotros no digo el estudio, pero hicimos un recorrido por todo el Evangelio de todas las escenas donde acontecía algo a la noche, al atardecer, al anochecer, durante la oscuridad. Bueno, este es uno, al atardecer, que nos recuerda, como decíamos, la oscuridad inicial, desde la cual el Creador hace la luz. Bueno, acá también, desde este atardecer, Jesús va a instaurar una nueva luz, un nuevo comienzo. Y lo hace de una manera muy significativa cuando les pide a los discípulos, le ordena en realidad, ¿no? Pasemos a la otra orilla. Estamos en el mar de Galilea. Bueno, esto de mar hay que tomarlo también con pinzas porque es muy llamativo que en el Evangelio de Marcos a este lago, gran lago, es un lago que debe tener, no sé, yo para compararlo, no sé, acá en Argentina capaz está el Nahuel Huapi, en, en Bariloche, o no sé, tenemos acá cerca de Buenos Aires Chascomús. Ese es más grande que Chascomús, será 3 veces la laguna de Chascomús, pero quiero decir que es un lago, de ninguna manera es un mar. O sea, cuando Marcos pone adrede esa palabra mar, porque en el texto griego aparece mar, no aparece lago ni laguna, aparece mar, bueno, claramente está aludiendo bueno, a varias cosas. Algunos dicen que alude al Mar Rojo. ¿Se acuerdan del Éxodo? Que ellos tuvieron que escapar de Egipto y tuvieron que cruzar el Mar Rojo, que era mar, ¿no? Bueno, acá también. Entonces, siempre que Marcos se refiere al lago como el lago de Galilea, de Genesaret, o bueno, distintos nombres tiene, este gran lago lo llama mar, aludiendo al gran acontecimiento del Éxodo. Cada vez que Jesús cruza el lago es porque quiere reactualizar un nuevo Éxodo. Y como es al anochecer, con la oscuridad, también uno podría asociarlo con reactualizar no solamente el Éxodo, la liberación, sino la creación misma. Y aparte el tema este de la otra orilla. Pasa que uno lo lee esto, uno no se da cuenta, pero lo que pasa es que había dos orillas, ¿no? Claro, como en todo lago, pero en esta orilla es la orilla judía, la orilla del oeste o la occidental, son todas ciudades en general judías. En cambio, las ciudades que están del otro lado, esas no son ciudades judías. Entonces él, ni bien hace un ratito nomás les había dicho, bueno, los eligió a los 12 para que vayan a predicar, expulsar demonios, bueno, ahora le dice, bueno, hay que ir a la otra orilla. Los desconcertó seguramente, si ellos eran judíos. Y se supondría que, bueno, esta liberación viene para los judíos en primer orden. Sin embargo, él ahí nomás que le explica las parábolas, le dice, no, vamos a la otra orilla. O sea, no vamos a predicar y anunciar este evangelio a los judíos, sino vamos a los que no son judíos, a la otra orilla. Es como instaurar una dinámica, una fuerza nueva al concepto de liberación, esa del éxodo. Está instalando Jesús un nuevo éxodo, un éxodo que no es nada más del Mesías judío, sino un éxodo para toda la humanidad. Otras barcas iban con él. Otras, o sea que se ve que estaba la barca, esta central, donde ya estaba predicando Jesús, y bueno, después le dijo, vamos a la otra orilla, y se durmió. Y iban otros botes también, otros barquitos, en torno a esta central. O sea, claramente, cuando dice otras barcas iban con él, porque también podría haber dicho Marcos, otras barcas iban con ellos, porque eran ellos que llevaban a Jesús. Pero no dice con ellos, dice con él. O sea, la centralidad
sustantiva y nuclear de este texto no es ni la barca ni los discípulos, sino que es la misma persona de Jesús. Es Jesús. O sea, ¿por qué iban otros botes a la otra orilla? No siguiendo ni la barca ni a los discípulos, por seguirlo a Jesús. Esta expresión es muy incisiva, la de Marcos. Iban con él. O sea que el referente de todo este trayecto a la otra orilla, a la orilla no judía, estaba en relación a Jesús. Eso es importantísimo. Bueno, saben que hay una expresión, pero es muy antigua, ya del siglo II, la usa mucho San Justino. San Justino tenía una formación filosófica muy importante y obviamente tenía un gran aprecio por la filosofía griega. Entonces él se ve que se cuestionaba este tema del pueblo elegido, de los judíos, del pueblo de Israel, todos los textos del Antiguo Testamento, todo en relación a este pueblito pequeñísimo, pequeñísimo ahí de Medio Oriente, como un granito de arena en medio del Medio Oriente. Pero y toda la otra humanidad, todo el resto de humanidad, ¿qué pasa con el mundo de esa época, el más, uno podría decir, el que tenía más instrucción o del conocimiento más hegemónico de la época, que bueno, estaba en torno a la filosofía griega, al conocimiento y al saber de los griegos? Y entonces él decía, Justino, en una de sus apologías, él defendía mucho la fe cristiana, él decía que ya incluso en los griegos, y citaba algunos de ellos, de los filósofos, que en ellos moraba, por más que aún proclamándose ateos, la concepción no atea de ateo que tenemos nosotros, sino ateos que no creían en los dioses de los griegos, ¿no? Como Sócrates, aún proclamándose ateos, en ellos moraban las semillas del verbo. O sea que Jesús, de alguna manera, Jesús, si bien nació de María, nació en Belén, está en Nazaret, en este territorio de Israel. Sin embargo, Jesús, como verbo, mora en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los seres humanos. Porque nosotros somos muy prontos a decir que, bueno, Jesús, además nosotros lo tenemos en la Eucaristía, lo tenemos ahí dentro de los copones con hostias consagradas, en un sagrario. Entonces yo, no, el verbo está en la Iglesia Católica y en las iglesias católicas. Sin embargo, otros botecitos iban con Jesús, y no era la barca en la que estaba dormido Jesús, que esa simbólicamente uno podría decir, acá viene una alegoría, que la barca representaría la Iglesia Católica, ¿no? Estos serían los agentes pastorales más cercanos a Jesús, podríamos decir, que recibieron la encomienda directa de él: vayan, prediquen, expulsen demonios, ¿no? O sea, podríamos decir que, bueno, estén conmigo, conózcanme. Esa encomienda específica a los discípulos, podría estar uno verla representada en esta barca, donde iban estos discípulos con Jesús. Pero iban otras barcas, que simbólicamente uno podría decir, bueno, ahí también, de alguna manera mora Jesús. Jesús dormido estaba medio en todas las barcas, por eso todas iban con él. ¿Cómo iban con él si estaban en barcas que estaban afuera? Sin embargo, estaban afuera, pero iban con él igual. O sea que Jesús estaba con todos, está en todos. Obviamente nosotros desde nuestra fe, bueno, la Iglesia Católica como agente principal, podríamos decir, pero hay otros credos, cristianos también, que creen en el mismo Jesús que nosotros creemos, con distancias y distinciones disciplinares, normativas, canónicas, etcétera, hasta incluso de dogmas, ¿no? Pero hay otros credos cristianos, ¿sí? Y hay un montón de seres humanos con otros credos no cristianos, solamente pensar en Oriente, en China, en Japón, en tantos países, tantos lugares donde nos llegó el mensaje del Evangelio, ¿no? Y más pienso en esa época, ¿no? Sin embargo, Jesús atrae a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. Jesús no nos propone, este Justino hacia la defensa de la fe, no nos propone ser defensores, peleadores, argumentadores de la fe, no nos propone eso. De hecho, si ustedes leen unos versitos antes de este relato y antes de esta enseñanza de las parábolas, van a ver cómo
se debate a ver quiénes son mis parientes. Y él dice, ¿quién es la familia de Jesús? Bueno, los que hacen la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios. Jesús no nos propone pelear, ni discutir, ni debatir, sino hermanar. Él nos propone sembrar, desarrollar, generar una comunidad de hermanos. Esa es la predicación del Evangelio, es una prédica de hermanos. Una barca central, pero con muchas otras barcas, todas que siguen a Jesús. ¿Quiénes somos los que seguimos a Jesús? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? Aquellos que cumplimos la voluntad de Dios. Una voluntad que encontramos en la persona de Jesús. Las olas irrumpían en la barca. Las olas son extensiones del agua, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del Génesis, ¿no? El caos ese del agua inicial. Las olas irrumpían en la barca. Irrumpían amenazándola. Son amenazas a la estabilidad de la barca y a la vida de los que van dentro de la barca. Y no solo. Dice acá, las olas irrumpían en la barca, pero recuerden que junto a esa barca iban otras que todas iban en torno a Jesús. O sea que todos estaban en riesgo. En este caso diríamos, no solo podemos ver en el mundo actual amenazas a la Iglesia Católica, no, a todos los credos, a todas las religiones, a todas las culturas, o sea, todo lo que atente con esta intención del Evangelio de llegar a hermanar a todos los seres humanos, eso lo podríamos interpretar como olas. Olas es todo lo que puede llegar a desestabilizar. ¿Ven? Acá tenemos una comparación alegórica. Es todo lo que nos puede desestabilizar, lo que nos puede amenazar, lo que impide a la comunidad de seguidores de Jesús, a la comunidad discipular, evangelizar. Porque vayan a la otra orilla, para predicar. Hay que ir a la otra orilla, al mundo entero. No a los judíos, no a los de la parroquia, no a los cristianos, no a los creyentes, no a los que rezamos. A todos. Bueno, ¿qué situaciones de nuestra realidad nos desestabilizan, nos amenazan esta voluntad de Dios, lo que nos pide Dios? Las olas que ponen en riesgo la barca, ponen en riesgo las barcas, ponen en riesgo, en definitiva, la evangelización. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué frase es esta? Claro, es entendible, es esperable, porque hay una tormenta, está azotando la barca, se están por hundir. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, en vez de despertarlo para, verse todos involucrados en esa situación difícil y ver cómo se sale adelante y cómo se ayudan unos a otros o cómo se pueden rescatar, increpan a Jesús, le dicen, maestro, ¿no te importa? Es como cuando uno tiene una desgracia en la vida y le surge esta oración o antioración, ¿no? Que le reprocha a Dios, dice, pero a vos no te importa que me pase esto, ¿no te desentendiste de lo que me está pasando? O sea, está falleciendo mi hijo o hubo un accidente y murieron personas, y vos no te importa. O sea, en realidad pareciera que frente a estas tormentas, a estos sinsabores que interpone la vida, a uno hay una parte de uno que le surge bronca contra Dios. O sea, la bronca, acá ellos manifiestan cierta bronca contra Jesús. O sea, le dice, pero no te importa lo que está pasando, nos estamos por morir. Y aparte, la preocupación lo involucra incluso a Jesús, porque dice, no te importa que perezcamos todos, nosotros y vos, no te importa. O sea, le están refrendando a Jesús el cómo es Jesús. ¿A vos por qué te pones a dormir en esta situación? ¿Por qué no obrás? Recuerdan ustedes que el contexto, para mí, ¿no? de este relato es la voluntad de Dios. Le reprochan que Dios sea como es Dios. O sea, le reprochan que no sea como ellos quieren que sea.
Yo te quiero despierto, te quiero actuando, te quiero milagreando, te quiero sanando, curando, te quiero derribando injusticias, condenando, vengando. Yo te quiero así, Señor. ¿No te importa que perezcamos? Para mí es un reproche a Jesús. Lo están reprendiendo por cómo es Él. Bueno, ya desde antes vendría esta reprensión. Le está mostrando un mesianismo, un camino de liberación, un camino de éxodo. Le está mostrando un camino de nueva creación en formas y estilos que la verdad que a ellos no les gusta mucho, porque ellos querían ser los niños mimados, el pueblo elegido, y ahora que justo se revela en el pueblo elegido lo lleva a otros pueblos, y encima paganos es gente que no está bajo el amparo de Dios, del Dios de Israel, y Él quiere que vayamos a ellos. Y encima nos surgen amenazas, se pone en riesgo nuestra vida, y yo quiero que Dios sea como a mí me parece que tiene que ser. Dios duerme, Jesús duerme. Bueno, me sale Dios, Jesús y Dios. Está dormido, Dios está dormido en medio de todas las calamidades que azotan la humanidad. Dios duerme, Dios no actúa, Dios no interviene. Bueno, claramente, como yo quiero que intervenga, no interviene. Como yo quiero, no interviene. Bombardean una ciudad, yo quisiera que Dios haga como una película que el tercer milagro, creo que, bueno, bombardeaban una ciudad y una nenita rezaba y las bombas se transformaban en palomas. Yo querría que Dios intervenga, sí. Hay enfermos en el mundo terminales, bueno, yo quiero que intervenga sanándolos a todos, a todas. Yo quiero que intervenga así. Hay un montón de gente que es ladrona, corrupta, que le roba a los pobres, que los somete. Yo quisiera cárcel para ellos. Yo quiero que Dios obre así. Dios obra de otra manera. Jesús, el Mesías, se reveló con un mesianismo, una forma de liberar muy distinta a la esperada. Nos propuso ser hermanos, hermanas. ¿Quién es mi hermano, mi hermana? ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para no recriminarle a Dios, sino para descubrir el desafío de nuestra tarea, lo que Dios, lo que Jesús nos pidió que hagamos? ¿Cómo hacemos para hacerlo? Buscar las formas de hacerlo sin reprocharle a Dios. Y más allá del reproche que le podamos hacer a Dios, o del reproche que le hicieron los discípulos a Jesús, sin embargo, él increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Calla, enmudece. Esta frase nos desconcierta. Digan que estamos en el Evangelio de Marcos y ya estamos acostumbrados. Recuerdan que vimos el milagro del endemoniado que estaba en la sinagoga, que también le dice: calla, le da esa orden: callate, no hables. Bueno, pero ¿se acuerdan? Allá era un espíritu inmundo, le estaba hablando un espíritu inmundo. Habíamos explicado qué significaba eso, ¿no? Pero le habla a alguien, a una persona, le está hablando. Pero acá le está hablando al viento y al mar. Bueno, en realidad al mar le está hablando, porque increpó al viento, o sea, le salió enfrente al viento, pero le dijo, increpó al viento y le dijo al mar. Y dijo al mar se dirige Jesús. Jesús le habla al mar como si fuera una persona. El mar, acá, acuérdense del relato de la creación, es el elemento de caotización. Todo era caos. El agua es signo de caos inicial. Y recuerdan que volaba por sobre el agua. El principio de armonía, de orden, de creación. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Las aguas, que es el símbolo del caos. Podríamos decir que es el elemento destructivo. Acá tiene la figura como destructiva, el agua que destruye, con sus olas destruye la barca y quita la vida a las personas. El Espíritu de Dios revolotea sobre las aguas, es el principio creador, el que da la vida nueva. Y Jesús increpa al agua como si fuera un espíritu. Le dice: calla, enmudece. Calla, enmudece.
Acá surge esta analogía que podemos establecer entre la palabra creadora de Jesús, porque lo que Jesús dice se hace, es eficaz y encima eficiente, de la mejor manera posible. Es una palabra creadora, ¿eh? Como la de la creación. Jesús, Dios, quiero decir, decía, bueno, eh, hacemos tal cosa y vio que era bueno. Hacemos tal otra y vio que era bueno. Hacemos al ser humano, hagamos y vio que era bueno. Palabra creadora de Dios, palabra creadora de Jesús. Bueno, confrontada con las palabras que enemistan y corroen. El agua, el caos inicial, que es la corrupción, la destrucción. La palabra de Jesús, el Evangelio, hace nueva todas las cosas, hace nueva todas las cosas, recrea este caos en el que vivimos. Y vivimos rodeados también con un mar de palabras que corroen el corazón, que en vez de llevarnos a la plenitud, nos dominan, nos sojuzgan, ponen en riesgo nuestra propia vida. Entonces le dice Jesús, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Miedo, miedo. Bueno, saben que hay traducciones, porque esto viene todo el griego, ¿no? Pero en realidad hay una traducción, algunos dicen que es más veraz, que en vez de miedo dice cobardía. ¿Por qué están con tanta cobardía? ¿Cómo no tienen fe? Acá podemos hacer también una confrontación de conceptos. Por un lado está el miedo o la cobardía, porque no es lo mismo miedo que cobardía. El miedo hasta incluso a veces es tan saludable el miedo. Si uno se levanta a las 3 de la mañana y ve llamas y humo, entonces sale corriendo por la ventana. Y eso está bueno porque el miedo a uno le hace huir del peligro y se salva la vida. O sea que tener miedo a veces hasta es muy, muy recomendable. Pero otra cosa es la cobardía, la cobardía. Porque bueno, tanto el miedo en realidad te tiene que activar a que huyas del peligro, o a que evadas el peligro. Eso está bueno, ¿no? Pero es cierto que el miedo muchas veces, en vez de ayudarnos a escapar, nos paraliza, nos quedamos como frenados. Ahí hay un aspecto negativo del miedo, nos paraliza, no nos deja actuar. Cuando en realidad tenemos que correr, nos quedamos tan paralizados que viene el león y nos come. Miedo. Pero la cobardía es peor, porque la cobardía sí que no tiene aspecto positivo. La cobardía es una actitud interior por la cual uno tiende a abandonar al otro, a dejarlo a su suerte. Es como si uno va por la calle y ve que, no sé, un hombre le está pegando a una nenita, la está, pero frenéticamente pegando, y entonces uno por miedo a que le pegue a uno sale corriendo para otro lado, en vez de ayudar a la nenita. Entonces eso ya no es, son las dos cosas, es una mezcla de miedo, porque tengo miedo que me peguen. Eso está bueno, si tengo miedo que me pegue, pero el tema es que está pegándole a una nenita, pobrecita. Entonces como me da miedo que me pegue a mí también, no me interesa la protección de la niña, entonces me voy. Eso ya no es solo miedo, sino que es cobardía. Ya no es el riesgo de sentirme paralizado para actuar, sino que tengo un acto de la voluntad por el cual quiero actuar deliberadamente huyendo, me voy, no quiero ayudar a la nena, pero no para protegerme a mí, no ayudar a la nena. Entonces es una cobardía. Acá Jesús les enrostra no tanto el miedo, que es natural, es esperable, sino la cobardía que tienen ellos. La cobardía, recuerden ustedes el contexto de este milagro, la voluntad de Dios. ¿Por qué son tan cobardes que no se animan a encarar lo que haya que encarar para hacer lo que Dios nos pide? ¿Por qué tengo tanto, pero ya no es mío, por qué tengo tanta cobardía, tanto este riesgo a dejar las cosas, a abandonarlas, pero por no querer afrontar el desafío de la voluntad de Dios? Y también les reprocha, ¿cómo no tienen fe? Recuerdan ustedes, esto ya lo vimos antes, pero la fe es fidelidad, la fe es fidelidad, es adhesión a Jesús, es confianza absoluta en Él. Pero no tienen fe,
No tienen fe. La fe es el poder dinamizador. Dinamis es fuerza, es el poder que nos impulsa, poder, fuerza. Eso es la fe. El miedo, la cobardía, es lo que atora, lo que obtura. Por Dios, cuántas cosas los cristianos, cuántas cosas nuestra iglesia jerárquica obtura, impide, en vez de ir para adelante con el Evangelio, cuántas cosas en las que estamos retenidos, anclados en... Ay Dios, eso tenemos que rever. ¿Cuáles son las cosas que visibilizamos nosotros como cobardías? ¿En qué los cristianos somos cobardes? ¿Por qué somos tan cobardes? ¿Cuál es la voluntad de Dios que nos espanta tanto? Que nos hace sentirnos en riesgo en realidad. ¿En qué cosas nos sentimos en riesgo? Y no nos animamos, no queremos animarnos a confrontar el mundo en pos de la voluntad de Dios. Y no tenemos fe, no queremos creer en este Dios que se nos revela como se nos revela. Nos aferramos a un Dios que no es precisamente el Dios que nos mostró Jesús. Esto es para pensarlo, el tema de los miedos, la cobardía o la infidelidad. Y desde luego que para pensarlo, uno puede preguntarse de dónde le vienen estos miedos, de dónde le viene esta actitud interior de la cobardía, de dónde le viene la infidelidad. Porque en el relato queda representado que lo que amenaza la barca son las olas, es el agua caotizante, desordenada. Podríamos decir que lo asociamos con el mundo actual. Pero uno podría preguntarse, ¿de dónde me viene la cobardía? ¿De la misma voluntad de Dios a la que no me quiero adherir? ¿O simplemente del mundo? ¿No será que a veces nos pasa que no queremos adherirnos a la voluntad de Dios por no perder los privilegios o lo que en nuestra vanidad creemos tener, creemos poseer? ¿No valdría la pena arriesgarlo todo, arriesgar perderlo todo en este mundo para adherirnos completamente a la voluntad amorosa de Dios? Y si bien no me quiero extender, ¿cuánto esto habría que aplicarlo a nuestra misión de la UEAN? Personas creyentes, misioneros, misioneras atravesados por la enfermedad, por las limitaciones, por los achaques, limitados por las olas que atentan contra nuestra vida. Y nos aferramos, aún así, nos aferramos a lo viejo, a lo que teníamos. Valoramos más lo que teníamos que lo que está por venir. ¿No será que tenemos que animarnos a saltar, a dar el salto? No a despertarlo a Jesús, sino a despertar nuestras conciencias para darlo todo y ya no decirle: Jesús, despertate, ayúdanos, ¿qué estás haciendo? Sino despertarlo a Jesús para decirle: estoy con vos, estamos dispuestos a todo. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién sos, Señor? ¿Cómo sos, Dios? ¿Cuán distinto al Dios que yo quiero, al que yo espero que sea? Jesús nos revela un Dios diferente al Dios en el que nosotros muchas veces creemos. ¿Dónde estás, Dios? ¿Cómo estás auxiliando? Porque eso lo creemos, que auxiliás, que ayudás, que protegés, pero ¿cómo lo estás haciendo? Porque nosotros te percibimos dormidos, te percibimos como desentendido de nuestros padeceres, de nuestro padecer, de nuestro sufrir. Te experimentamos a veces ausente de nuestros sufrimientos. ¿Quién es este Jesús que hasta el viento y el mar le obedecen? Quizás, en realidad, lo que debiéramos preguntarnos
preguntarnos es ¿quién soy yo? ¿Qué reclamo yo? ¿Qué te reclamo, Señor? Porque fácilmente le reprocho a Dios, le pregunto a Dios, soy inquisitivo con Dios, pero podría preguntarme ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago frente a las situaciones que nos amedrentan, nos ponen en riesgo? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo me hago presente entre los que me necesitan? Cuando la realidad nos cachetea, ¿cómo la confronto? ¿Cómo la confronto yo, los nuestros, nosotros? ¿Cómo y dónde auxilio? ¿Cómo y dónde auxiliamos nosotros los cristianos? ¿Cómo mantenemos a Jesús despierto en nuestras conciencias? Bueno, qué fuerte, ¿no? Este milagro. ¿Cuántos aspectos para replantearnos nuestra misión de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, ¿no? Pero bueno, pues vamos a concluir algunos conceptos puntuales. Yo le decía que en una lectura parabólica, en general en las parábolas hay un mensaje central, pero en las alegorías hay como varios aspectos particulares. Vamos a algunos particulares que podemos encontrar en este milagro. Primero, que Jesús nos pide salir a evangelizar a quienes están por fuera de nuestra comunidad. Esto queda muy claro con este milagro. Jesús no nos pide que seamos evangelizadores de los evangelizados. Eso también, eso está. Pero por sobre eso, somos familia, ¿no? Pero por sobre eso nos pide que evangelicemos a quienes están por fuera de nuestra comunidad. Qué desafío, ¿eh? Y más para la UEAN, que en la UEAN trabajamos específicamente con personas creyentes, profundamente creyentes y misioneros, misioneras. Sin embargo, en este milagro Jesús nos está pidiendo salir. Quizás nuestro ofrecimiento no sea solamente para los misioneros, para las misioneras. Quizás no, tiene que ser para todos los seres humanos. Otro aspecto, hay otras comunidades que siguen a Jesús. No es la Iglesia Católica solamente. Hay muchas iglesias o confesiones cristianas. Tenemos grandes iglesias, bueno, la luterana, los protestantes, pero ahora cuántas iglesias evangélicas hay, pentecostales, bueno, de todos los gustos y colores. Bueno, como en la Iglesia Católica también, cuántas comunidades, cuántas congregaciones, bueno, estilos. Bueno, pero somos muchos los que seguimos a Jesús. Y en general podríamos decir todos los seres humanos de buena voluntad, en todos los que moran las semillas del verbo. Todos seguimos de alguna manera a Jesús, algunos ya conociendo su nombre, habiendo experimentado su presencia, conociéndolo y queriéndolo amar cada día más, y otros quizás todavía no sabiendo de él. Otro aspecto, hay amenazas que ponen en riesgo nuestra comunidad. Es cierto, nuestra comunidad está en riesgo y nos impiden obedecer a Jesús. Obedecer no como un nene obligadamente obedece lo que dice el papá sin entenderlo. No, obedecer es con fidelidad. Obedecer es escuchar con fidelidad, con confianza. Bueno, pero hay muchas amenazas que nos impiden poder escuchar con fidelidad a Jesús. No. Y a veces son amenazas internas, uno mismo no quiere escucharlo. Estas amenazas. Otro aspecto, nosotros le reclamamos a Dios acciones que aparentemente Él no realiza. Le reclamamos, le reprochamos, hace esto, te pido esto, cuántas veces, cuántas oraciones, cuántas jaculatorias. Y sin embargo, en lo perceptible, Dios no se manifiesta obrando lo que nosotros le pedimos. Dios no se manifiesta obrando lo que nosotros le pedimos. Pero obra. Tenemos que ahondar en eso, tenemos que descubrir cómo obra Dios y avisorarlo en cómo obraba Jesús. Otro aspecto, nuestros vaivenes entre la cobardía y la fe. Recuerden esto de la cobardía, que no es solamente miedo, sino el abandonar a otro que necesita mi ayuda, el no
querer ayudarlo, por no perder lo propio, por no ponerme en riesgo, cobardemente lo abandono, lo dejo a su suerte. Y la fe, esta confianza, esta adhesión a Jesús, que a veces tenemos férreamente la decisión de concretarla y otras veces no. Bueno, pero detrás de todos estos aspectos particulares decíamos que también hay un aspecto central. El aspecto central es la voluntad de Dios. Dios nos pide, vamos a la otra orilla, arremetamos contra vientos, olas, tormentas, y arremetamos más allá de las imágenes que tengamos nosotros heredadas, aprendidas de Dios. Jesús duerme, pero este sueño de Jesús no es el sueño del cobarde. ¿Se acuerdan Jonás, que huía de la voluntad de Dios? No, es el sueño del Dios creador, el sueño de Dios que está en su interior forjando la nueva creación, haciendo nuevas todas las cosas. Y antes de ir a algunas propuestas de trabajo, quiero concluir algo más específico sobre la voluntad de Dios, recordando uno de los textos del libro de Jonás, en el capítulo 4. Miren la oración que llegó o anteoración, la verdad no sé cómo llamarla, la oración que llegó a hacer Jonás, a Dios. Jonás sintió un disgusto enorme, irritado, rezó al Señor en estos términos: Ah, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra, por algo me adelantaré a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Mire lo que decía Jonás. Sé que eres un Dios compasivo y clemente y paciente y misericordioso y que te arrepientes de las amenazas. Precisamente eso era lo que le disgustaba a Jonás. Por eso él no quería ir a Nínive. ¿Cómo iba a ir a proclamarle la misericordia de Dios justo a sus enemigos? Nínive, que era la capital del imperio babilónico, antecedida por los asirios, que siempre estuvieron acechando a Israel. ¿Cómo ir a los paganos, diríamos, a la gente infiel, a los que los acosan, a sus enemigos, ir a predicarles la compasión de Dios? Él sabía en su interior, por eso era un profeta. Algunos dicen antiprofeta, pero por eso era un profeta, Jonás, porque él sabía en su interior que Dios era bueno, pero no quería que Dios sea bueno con los paganos. No quería, no aceptaba, le costaba mucho aceptar la bondad de Dios para los demás. Quería la bondad de Dios, quería la misericordia de Dios, quería la protección de Dios para su pueblo Israel, no para los demás, no para los demás. Bueno, parecido a los discípulos. De hecho, durante todo el Evangelio, ellos manifestaron gran resistencia a los paganos, incluso para que accedan a Jesús, hasta querían exigirles que se hagan primero judíos. Quizás precisamente en este milagro la tormenta, esas olas que amenazan contra sus vidas, son expresión de la resistencia que ellos tenían precisamente a la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús duerme frente a sus resistencias. Al contrario de Jonás, que dormía para oponerse a lo que Dios le pedía. Y en este caso, la otra orilla está llena de paganos. El Mesías es para nosotros, no es para los demás. Con este milagro Jesús nos hace una enseñanza del universalismo del Evangelio muy, muy importante. Jonás le rehuía a Dios, pero le rehuía a Dios porque no quería que Dios sea como él sabía que era. Le rehuía a Dios. Y cuando se adhirió a él finalmente, bueno, lo de la ballena, etcétera, finalmente fue a Nínive, no acordaba con las formas de Dios. Le dio mucha bronca que Dios se arrepintiera. Él esperaba que los castigara. Le dio mucha indignación. ¿eh? Ya sabía yo, dijo,
Por algo me adelanté a huir a Tarsis, ya me lo decía yo, cuando estaba en mi tierra, que tú eras misericordioso, pero con los ninivitas no, nunca. Jesús, en cambio, buscaba a su Padre, buscaba incesantemente la voluntad de su Padre, en unión a su Espíritu. Su Padre, su Espíritu, constantemente, incesantemente. Y acordó siempre con ellos, incondicionalmente, incluso al punto de entregar su propia vida. Miren las dos voluntades de Dios, cómo se adhieren los dos, Jonás y Jesús. Jonás no quiere la voluntad de Dios porque no quiere que Dios sea como se le revela. En cambio Jesús se adhiere incondicionalmente a la voluntad porque acepta que Dios sea como es Dios y les muestra a sus discípulos el rostro del verdadero Dios. Ese Dios que siempre fue el mismo, un Dios lleno de amor, de misericordia, pero un Dios que los del pueblo de Israel se resistían a aceptarlo para los que no fueran judíos. La pregunta es si nosotros, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Qué queremos hacer con la voluntad de Dios? ¿Qué queremos hacer con este Dios que estamos conociendo? ¿Y cómo decidimos hacerlo? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Vamos a la otra orilla? ¿Queremos? ¿Aceptamos ir a Nínive? ¿O nos resistimos? ¿Lo queremos para nosotros solos, para nuestra comunidad, para nuestra parroquia, para los católicos, para los que no cometen pecados, para los santos, para las santas? ¿O queremos llevarlo a Dios, despierto en nuestras conciencias, a todo el mundo? La voluntad de Dios, el centro de este milagro. Bueno, y para terminar, como siempre, les dejo acá algunas propuestas para trabajar este milagro en nuestros grupos, en nuestras pequeñas comunidades de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Bueno, 10 puntitos para trabajar, mírense ahí para trabajar. Primero, describí cuáles son nuestros desafíos en la construcción del reino de Dios hoy. La construcción del reino hoy. Recuerden ustedes que las parábolas que explicó, la de la palabra de Dios, después era el reino de Dios. Vayan a la otra orilla a predicarle el reino de Dios y a construirlo. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Segundo, ¿cómo discernimos la voluntad de Dios? ¿Cómo la detectamos? ¿Sentís que la percibimos? ¿Y sentís que adherimos a la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Forma? 3. ¿Advertimos alguna situación que nos demande, nos exija el anuncio de Jesús a no creyentes? ¿O no? Nosotros nos movemos solamente de casa a parroquia, parroquia a casa. ¿Tenemos algún aspecto, alguna dimensión, algún área en nuestra vida que nos demande el anuncio de Jesús a no creyentes, gente que no conocen a Jesús o lo que conocen, la verdad que bastante feo, de Jesús, que lo conocen mal? 4. ¿Cómo son nuestros vínculos con personas que también siguen a Jesús desde otros cultos? ¿Cómo nos vinculamos a ellos? Desde otros cultos, a veces cristianos, otras veces no cristianos. Los testigos, por ejemplo, que ellos no son cristianos, los mormones. ¿Cómo nos vinculamos a ellos? ¿Peleándonos con ellos o buscando ser hermanos de ellos? Hermanos que pensamos distinto, ¿no? 5. ¿Cuáles son y cómo actúan las amenazas que nos toca sobrellevar a la comunidad de fe? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cómo se nos manifiestan? Habría que pormenorizarlas, estas amenazas, para después desplegar una estrategia para confrontarlas, ¿no? Porque lo que nos importa es extender el reino de Dios. Y las amenazas nos impiden hacer eso. 6. ¿Qué esperamos que Dios sobre? ¿Cómo queremos que Dios sobre? A nuestra imagen y semejanza. Nosotros a veces nos forjamos un Dios a nuestra imagen. Nos olvidamos eso, que Él nos hizo imagen de Él. ¿Qué creemos debemos obrar con nosotros? ¿Qué creemos que debemos obrar con nosotros? O obrar nosotros. Hacer. 7. ¿Qué palabras destructivas
debemos acallar. Vieron que decíamos que está la palabra creadora de Dios, de Jesús, y las palabras que corroen, que corrompen, que aniquilan, destruyen. Bueno, ¿cuáles son estas palabras destructivas que tenemos que con Jesús decirle callate, salite de nuestra realidad? ¿Cómo hacer eso? 8. ¿Reconocemos, detectamos nuestras cobardías, nuestros miedos? Siempre hablamos de la cobardía de los demás, la increencia de los demás, los pecados de los demás. ¿Y las nuestras? ¿Fuimos alguna vez cobardes en el ámbito de la fe? Bueno, fuera de la fe también, ¿no? Pero en la fe, en esta necesidad de evangelizar, de construir el reino de Dios. ¿Y miedos? ¿Miedos que a veces nos detuvieron? 9. ¿Cómo sostenemos y fortalecemos nuestra fe? Este seguimiento fiel a Jesús, esta adhesión a Jesús de vida y amor. ¿Cómo la solidificamos, la acrecentamos? Y 10. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Estás dormido, Señor? Te voy a recriminar que seguís dormido. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Dios en el que creemos? Bueno, y terminando con una oración, como hacemos siempre, recuerden hacerlo al estilo y al modo que ustedes habitualmente lo hacen, o solitos, solitas, si están solos o solas, o en comunidad. Les propongo acá estas rimas. Oración. Señor, ya que tú duermes, ¿tendremos que esperar hasta que te despiertes para así navegar? Mientras estés dormido, tendremos que aprender que el miedo que tenemos hoy no nos deja ser. ¿Por qué la cobardía nos rige sin piedad al punto de impedirnos librar y batallar? Descuida que aunque pese el miedo sin cesar, igualmente queremos con fe entregarnos ya. Con fe y con fortaleza, así alcancemos ver lo que con impaciencia esperamos tener. Y si nos animamos a ser como sos vos, quizás así podamos al mar enmudecer. Poder amar librando al mundo de maldad y a todos ayudando a construir la paz. Sabemos que aún durmiendo, vos igualmente estás guiando a tu barca hacia la libertad. Y aunque nos pasa a veces el no sentirte más, igual hoy permaneces en nuestro cabezal. Vos siempre estás presente, dejando nuestro obrar, y aunque queremos verte, vos no te revelás. Quizás sea porque siempre queremos que obres ya, al modo en que nosotros justiciamos al mal. Lo que no comprendemos, que sin embargo estás viviendo en los sufrientes y actuando sin cesar. Amén. Y habiendo, culminado con la reflexión parcial, pero bueno, la que se pudo hacer sobre este milagro, les mando un abrazo grande, les doy muchas gracias por la presencia y bueno, espero encontrarlos nuevamente para el próximo milagro, el endemoniado de Gerasa. Abrazo grande, grande a todos y a todas.